Bien, vamos a hablar ahora de los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Dijimos en su momento, nos interesa controlar la velocidad de una reacción. A veces queremos que se acelere, se produzca más rápida, y otra que queremos que se haga más lenta. Entonces, ¿qué factores influyen? ¿Qué factores podemos manipular nosotros para hacer acelerar o frenar una reacción química? Bien, además de la concentración de reactivos, está claro que cuanto más reactivos echemos, más concentrados estén, más rápida debe ser la reacción. Si echamos poquito, es lógico que vaya lenta, puesto que la posibilidad de que se encuentren las moléculas de los reactivos y choquen es mucho más difícil. Pues lo primero que podemos hablar de la naturaleza química del proceso. Bien, no es lo mismo una reacción química en el cual no se tengan que romper enlaces y formar unos nuevos, que reacciones químicas en que prácticamente lo que hay que hacer es que especies de distintos signos se contacten y se unan. Para que vean, esta reacción que vemos aquí, en la cual un ion de bario reacciona con un anión cromato, dando el cromato de bario, es una reacción muy rápida, puesto que aquí realmente lo único que tiene que haber es una atracción entre iones de distintos signos, y esto puede ocurrir por lógica, por sentido común, por esta naturaleza de las especies que reaccionan muy rápido, a por ejemplo esta, en el cual el etino reacciona con hidrógeno y se forma etano. Como se observa, aquí hay que romperse primero una serie de enlaces. En el caso de el etino, se tienen que romper del enlace triple dos de ellos. Solamente se tiene que darse un enlace sencillo. Se tienen que romper los enlaces entre los hidrógenos y luego unirse los hidrógenos a los carbonos para formar el etano. Esto, por lógica, por esta naturaleza de las especies que reaccionan y se forman, por lógica, es lenta. Otro factor que influye en la velocidad de una reacción es el estado físico de los reactivos, es decir, sólido, líquido, gas, disuelto o no disuelto. El sentido común que nos dice que cuanto se facilite mejor la mezcla de las sustancias que reaccionen, más rápida debe ser la reacción. Así, la velocidad de reacciones entre gases debe ser una velocidad rápida, puesto que se permite mucho más rápida la mezcla entre las moléculas de los gases. En segundo lugar, sustancias que estén disueltas, estarían líquidas, pero sustancias que son sólidas, las disolvemos en líquidos para que reaccionen más rápidamente. En tercer lugar, pues líquidos, sustancias líquidas que reaccionen entre sí. Y ya damos un salto de lentitud cuando tenemos sólidos que van a reaccionar entre sí. Evidentemente, si están triturados, la lógica nos dice que bueno, la reacción es lenta, pero bueno, es un poquito más rápida que en cambio si los sólidos están sin triturar y por tanto solo pueden reaccionar con las superficies en que contactan. Pues esta sería una especie de línea de velocidad más grande a velocidad más pequeña por el estado físico de los reactivos. Otro tercer factor que influye en la velocidad de reacción es la temperatura, ya lo comentamos antes, ¿no? Comentamos que en las ecuaciones de velocidad la velocidad es proporcional a una constante K. Esa constante K dependía de la temperatura. Y por lo general, aunque hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Y eso lo demostró Arrhenius de forma experimental, como siempre, y que aquí se puede observar cómo la K de una reacción concreta, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta de forma exponencial. De tal manera que a partir de una temperatura concreta se hace casi máximo, un valor muy grande. En cambio, a temperaturas mucho más bajas, la constante es pequeña. Por tanto, la temperatura influye mucho en la velocidad de una reacción. Otro factor no menos importante es la presencia de catalizadores o inhibidores. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que se caracteriza por aumentar la velocidad de una reacción química, aunque no es una sustancia que se gasta, es decir, se añaden pequeñas cantidades de esta sustancia, de este catalizador, y lo que hace, lo que se observa es que hay un aumento de velocidad, lo que, sin ahora entrar en muchos detalles, debe influir en los procesos en que se produce la reacción, es decir, posiblemente en el mecanismo de la reacción. También tenemos lo contrario, que son inhibidores. En vez de aumentar la velocidad, la disminuyen. Intervienen, aunque no se gastan en los procesos, y hacen que la velocidad sea más lenta.
Bien, vamos a ver ahora distintas teorías que intentan explicar cómo se producen las reacciones químicas y por tanto intentan explicar las velocidades de la reacción. Lo que hay que tener en cuenta es que comentamos al principio, no existe una correspondencia entre lo que espontáneo que sea una reacción y su velocidad. Una cosa es que una acción sea espontánea y otra cosa es que sea rápida. ¿Mm? Importante. De estas teorías que vamos a ver una muy usada, mucho más antigua, que se llama la teoría de colisiones. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues ya lo hemos un poco insinuado, ¿no? Para que se produzca una reacción química deben de chocar las moléculas de los reactivos. Y por tanto, parece de sentido común que la velocidad de una reacción química debe ser proporcional al número de colisiones o de choques que se produzcan en una unidad de tiempo. Más choques, más colisiones y por tanto más rápida debe ser la reacción. Recordemos un caso importante, un aspecto importante en termodinámico. Cuando aumentamos la temperatura, lo que estamos aumentando es la velocidad de las moléculas, el movimiento de las moléculas, sean independientemente del tipo de movimiento que tenga. Por tanto, más velocidad, más calor, más temperatura, perdón, pues se moverán más rápido, más posibilidades de choque. Bien, lo que hay que tener en cuenta también es que no siempre que se produzcan choques entre moléculas de reactivos se van a producir reacción. Hablamos de que hay colisiones que son efectivas y otras que no lo son. ¿Qué tenemos en cuenta para que se produzca una reacción química? ¿No? Para que se produzca la reacción química a un determinado choque, la energía del choque, es decir, el choque tiene que ser suficientemente energético para producir la reacción química. Es decir, habrá choques entre moléculas de reactivos que no produzcan reacción química porque cuando no tienen suficiente energía, podemos llamar eso energía de activación, pero no solamente porque tengan suficiente energía, hay choques muy energéticos que cumplen este aspecto de que tienen mucha energía, la suficiente para que ocurra reacción, pero no se produce los productos y es debido a la orientación de las moléculas. Hay choques que no son efectivos por culpa de la orientación y eso lo podemos ver en la imagen inferior. Tenemos la reacción del hidrógeno y del yodo para producir yoduro de hidrógeno. Teóricamente deben chocar una molécula de yodo con una molécula de hidrógeno. Bien, aquí vemos un choque eficaz. La molécula de yodo choca de forma paralelo a una molécula de hidrógeno y si se produce con esta orientación y el choque es suficientemente energético, se produce la reacción química. Se rompe los enlaces que unen los yodos y los hidrógenos entre sí y se quedan unidos el yodo con hidrógeno y yodo con hidrógeno. Pero si el choque tiene, por ejemplo, esta orientación que vemos aquí, la parte inferior, ¿qué ocurre? Que este choque, aunque sea energéticamente aceptable, porque cumple esta energía bastante alta, no produce reacción química. Se queda el yodo aparte, chocan y rebotan y se queda el yodo aparte y el hidrógeno aparte. Creo que se entiende perfectamente con esta imagen. Bien, otra teoría que intenta explicar los mecanismos de reacción y las velocidades de la reacción es la teoría del estado de transición. Bien, esta teoría viene a decir que cuando se produce una reacción química, esta reacción química pasa a través de un complejo, es decir, chocan o se unen las moléculas reactivas formando una sustancia compleja, llamado complejo activado, que tiene una energía concreta, que suele ser una energía bastante alta. Cuando se forma este complejo activado, que es una especie de mezcla, de combinación de las moléculas de reactivo, eh, a partir de este complejo activado se debilitan unos enlaces, se forman otros y se producen los productos. Da igual que la reacción sea exotérmica que endotérmica. Siempre habrá una energía que tiene ese complejo activado que los reactivos tienen que llegar allá arriba para que se produzca la reacción. Si los reactivos al chocar, al acercarse a las moléculas, no llegan aquí arriba a esta energía, las moléculas van hacia atrás otra vez y se quedan como reactivos. Solamente se alcanza los productos cuando se sobrepasa este valor, es decir, cuando se forma el complejo activado y a partir de aquí se produce la reacción. Ven, esta altura de aquí, es la barrera energética que tienen que tener los reactivos para llegar a formarse el complejo activado. Da igual en el caso, repito, de endotérmicas que de exotérmicas.
Recuerden que el complejo activado no es una sustancia real, es decir, es una sustancia inestable que una vez que se forma, pues desarrolla, se rompe de una manera diferente a como estaban los reactivos y se forman los productos. Cuanto más alto es la energía de activación, más costará que los reactivos se transformen en productos y por tanto la reacción será lenta. Cuanta más baja pues, sea la energía de activación, pues más posibilidades de que los reactivos se unan y formen el complejo activado y se formen los productos. Aquí podemos explicar el por qué la temperatura afecta a la velocidad. Si aumentamos la temperatura, aumenta la energía de las moléculas de reactivo y por tanto es lógico que se puedan formar, más y hay más posibilidades de que se forme el complejo activado. A temperaturas más bajas es más difícil que las moléculas de reactivo se unan formando el complejo activado. Bien, vamos a hablar un poco de los catalizadores. Ya los nombramos antes, que son sustancias que, aunque no se gastan en la reacción, de alguna manera deben intervenir porque aumentan la velocidad de las reacciones. Uno podría pensar, bueno, tenemos la solución. Si queremos que una reacción vaya más rápido, aumentamos la temperatura. Pero los aumentos de temperatura sí, aumentan la velocidad de reacción, pero también pueden aumentar la velocidad de reacciones no deseadas, de que incluso los reactivos se puedan descomponer. Si no siempre la solución es aumentar la temperatura. Podemos aumentarla hasta cierto punto, pero que esto no vaya en detrimento de que se produzca la reacción que nos interesa y no se produzcan otras reacciones y se formen sustancias no deseadas y los rendimientos de la reacción que queremos nosotros acelerar sea más baja. Por eso se suelen utilizar, sobre todo en la industria y en los laboratorios, catalizadores o lo contrario. Recuerden que cuando hablamos de catalizadores también podemos hablar de inhibidores, de sustancias que lo que hacen es retardar la velocidad. Entonces, catalizador es sustancia capaz de hacer que un sistema químico alcance más rápidamente su estado de equilibrio sin alterar las propiedades de dicho equilibrio ni consumirse durante el proceso. Es decir, si no se consume, con solo pequeñas cantidades de catalizador, ya la reacción se acelera. Bien, quizá mejor atrás. Aquí podemos ver un poco de forma esquemática que es lo que se piensa que el catalizador lo que hace es intervenir en la reacción haciendo que el complejo activado que se vaya a formar tenga una energía de activación más pequeña. Es decir, una reacción sin catalizador tiene esta barrera energética a la que tienen que llegar los reactivos. En cambio, si añadimos el catalizador, la barrera energética es mucho más baja, los reactivos llegan aquí, se convierten en producto y se liberan el catalizador que vuelve a seguir catalizando el resto de reactivos. Por tanto, de esta manera se cree que influyen los catalizadores. ¿En qué? En bajar las energías de activación de las reacciones químicas. Aquí lo vemos todavía mucho mejor. Vemos que da igual, repito, que si la acción sea exotérmica que endotérmica. Aquí vemos los dos esquemas, pero son similares. En verde vemos el esquema en que un reactivo se convierte en producto con una energía de activación alta, pero cuando añadimos el catalizador, la reacción va por otro camino, que sería este de aquí, en cual su energía de activación, aquí lo habíamos llamado E', es mucho más baja y por tanto la reacción esta se va a acelerar. Aquí tenemos el mismo procedimiento, pero en este caso sería una reacción que es endotérmica. Resumiendo, los catalizadores bajan la energía de activación del complejo activado y por tanto hacen de esa manera que la reacción se acelere. Bien, hay varios tipos de procesos catalíticos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Para terminar, tenemos la catálisis homogénea, en la cual todas las sustancias que intervienen en la reacción están en la misma fase, todos en estado gaseoso, todos en estado líquido. Bien, son catálisis pues, muy poco utilizadas, sobre todo en la industria, por una cuestión del estado de agregación en que se encuentran los reactivos y productos. Tenemos la catálisis heterogénea, que es la más usada en la industria, en la cual el catalizador normalmente se encuentra en estado sólido y, por ejemplo, los reactivos, las sustancias que reaccionan, pueden estar en líquido o incluso más utilizado en estado gaseoso. Lo que ocurre es que el gas es absorbido o está en contacto con las partes sólidas del catalizador y ahí se produce esa catálisis
y se liberan y se forman los productos. Para ver un ejemplo, aquí tenemos un proceso muy importante en la industria que es la oxidación del dióxido de azufre. Es decir, la conversión del dióxido de azufre, mezclarlo con oxígeno para que se produzca el dióxido de azufre. ¿Para qué queremos el dióxido de azufre? Para producir ácido sulfúrico, que como ustedes saben es un ácido muy importante en la industria, pues por ejemplo es el ácido que nos encontramos en la batería de los coches. Bien, pues este proceso de oxidación del dióxido de azufre con oxígeno para dar dióxido de azufre se cataliza con platino. El platino se añade en estado sólido. También se puede utilizar óxido de vanadio, aquí lo vemos el pentaóxido de vanadio, pero bueno, en este caso el pentaóxido de vanadio es más barato, pero también es menos eficaz. El platino es más caro, pero bueno, es mucho más eficaz, dependiendo de lo que te quieras gastar de dinero, pues utilizas uno u otro, pero en el caso, vemos aquí el caso del platino, este gas lo que hace es entrar en contacto con la parte sólida, se absorbe aquí, se queda pegado y ahí se produce la reacción química, y esto hace que se acelere la reacción mediante este catalizador que no se gasta. También es muy típico el ejemplo que tenemos en los coches, ¿no? Los famosos catalizadores de los coches que tienen los tubos escape de los coches, que lo que hacen es acelerar los procesos de descomposición de los gases tóxicos, ¿no? Por eso todos los coches deben tener, por ley, estos catalizadores. Sabemos que los gases del escape que se obtienen en la combustión del motor pasan por aquí antes de ser expulsados al exterior y la mayor parte de los gases tóxicos son eliminados, son descompuestos gracias a estos catalizadores que hemos puesto aquí. Por último hablamos de la catálisis enzimática, ¿no? Que como ustedes saben, si han estudiado biología en el curso en segundo bachillerato, son catalizadores que aceleran los procesos bioquímicos, es decir, los procesos químicos que aparecen en los seres vivos. Esta catálisis enzimática es bastante diferente a la mineral, digamos, a la inorgánica. Y tiene dos aspectos muy diferentes. El primero es su eficacia. Es la eficacia de los procesos de catálisis enzimática es muy superior a los catalizadores artificiales o inorgánicos que se utilizan en la industria. Es decir, son mucho más rápidos una reacción cuando se utilizan los catalizadores, las enzimas. En segundo lugar, son muy específicos, es decir, una enzima concreta, que suelen ser sustancias proteínicas de un peso molecular muy grande, pues son muy específicos, es decir, una enzima concreta solamente acelera un proceso concreto, es decir, son muy específicos. Esto se cree que es debido a que las moléculas de enzima, como has dicho, con formas complejas, aquí lo vemos en plan, con forma esquemática, tienen una forma que permite el acoplamiento de la sustancia que va a reaccionar. Fíjense aquí, a modo de esquema, como este sustrato, que es el que va a reaccionar, se va a descomponer, se va a quedar aquí unido justo a una forma apropiada que tiene la enzima. Por eso es muy específica. Si esta molécula fuese diferente, no encaja aquí y por tanto no se aceleraría el proceso de descomposición de otra sustancia diferente. Esta enzima solo es capaz de descomponer este sustrato. Una vez que se ha unido a esta zona de la enzima, de la proteína, pues se produce el debilitamiento de los enlaces, la formación de los que sean necesarios y se forman los productos, como vemos aquí, los esquemas estos de este triángulo, este hexágono y este pentágono. Entonces es un esquema, no es un caso, no es un caso real, no son moléculas reales. Bien, y con esto, pues no sé si hemos alargado mucho, ya hemos hecho un resumen de este tema de cinemática química. Nos vemos.